Buenas tardes, mi nombre es Sergio David Castañeda Briñez, soy del ciclo 6.2 y vengo a exponer sobre el físico Werner Heisenberg. Nació el 5 de diciembre de 1901 en Wolfsburgo, Alemania. Viene de una familia con un estatus social y cultural y económico muy alto, pues su padre era un profesor de la universidad en Wolfsburgo y su madre era la hija del rector del colegio La Élite Maximilian Gymnasium en Múnich. Y este es la familia completa, que él también tenía un hermano que le llevaba un año, o sea, era un año mayor que Werner Heisenberg, ¿no? Entonces aquí está el papá, la mamá, el hermano mayor y Werner. Los dos hermanos, competían entre ellos porque eran muy inteligentes, entonces competían entre ellos en ajedrez, matemáticas y, y en otros juegos mentales que el papá les ponía y ellos lo sabían resolver. Bueno, Werner Heisenberg, a los 9 años entró a la primaria en el colegio Maximilian Gymnasium Múnich. Él era el mejor de su clase, obviamente, él era muy inteligente, pues el papá en la casa los ponía a competir entre ellos, como dije antes, y cuando llegaba a la escuela, pues el niño se aburría porque en la escuela le enseñaban cosas básicas, pues que él ya estaba acostumbrado a resolver, ¿no? Después sus estudios fueron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914. La vida de Werner Heisenberg iba a cambiar drásticamente, pues en la Primera Guerra Mundial le tocó aguantar hambre, le tocó ir a trabajar al campo y pues sus estudios fueron interrumpidos pues por la guerra, ¿no? Esta guerra termina en 1918 y Werner vuelve al colegio y se gradúa en 1920. En ese mismo año entra a la Universidad de Múnich y quería estudiar, pues él era muy matemático y le gustaba todo lo matemático, pero cuando fue a presentarse en la universidad no le gustó matemáticas y se metió de física. Entonces al final estudió física. En esta época habían tres templos, por decirlo así, tres colegios, tres universidades en las que se enseñaba muy bien la cuántica. Entonces estas universidades eran las de Sommerfeld en Múnich, las de Niels Bohr en Copenhague y las de Max Born en Göttingen. En estas universidades pues Werner iba a dejar una marca, una huella para siempre, porque era muy bueno en todo, muy inteligente. Aquí entramos en la mecánica matricial. En 1925 Werner Heisenberg creó la primera teoría completa del mundo cuántico, llamado mecánica matricial. Esta la extiende al descubrir cómo ocurren los saltos cuánticos. Lo utiliza interpretando la física de las partículas como matrices que evolucionan en el paso del tiempo. Poco después, Werner Heisenberg pues ya había triunfado con esta teoría, pero se va 10 días porque se enferma, entonces se va de vacaciones y aparece este señor que es un físico austríaco llamado Erwin Schrödinger. Entonces él crea una teoría que es mucho más fácil de interpretar en la parte práctica, que es la mecánica ondulatoria. Entonces hubo mucho entre cuál era mejor de las dos, pero al final se decidió que las dos eran equivalentes entre sí. Entonces así fue como se creó la mecánica matricial y la mecánica ondulatoria.
En 1927, Werner Heisenberg creó el principio de incertidumbre. En esta teoría nos dice que no podemos medir simultáneamente y con infinita precisión un par de magnitudes conjugadas. Es decir, nada nos impide que midamos con precisión infinita la posición de una partícula, pero al hacerlo tenemos infinita incertidumbre sobre su momento. En 1933, Werner Heisenberg, gracias a su teoría del principio de incertidumbre, fue galardonado con el Premio Nobel de Física junto con otros físicos. En 1933 empieza el régimen de Hitler con su Alemania nazi. Entonces, en este tiempo era prohibido practicar o enseñar la cuántica o la relatividad. ¿Por qué? Porque los creadores de estas teorías, Hitler y otros, ellos tenían principios judíos. Entonces, por esta razón, practicar las teorías de estos físicos era una traición al régimen de Hitler. Entonces los mandaron a corretear, los perseguían hasta que los hicieron ir del país. Pero Werner Heisenberg se quedó en el país porque era muy valiente y él decía que la física y la política no se podían llevar y no se llevaban para él. Entonces él era apolítico. Bueno, entonces después la Alemania nazi quería crear una bomba atómica. Entonces contrató a unos físicos. Después de que este físico Otto Hahn, descubriera la teoría, el fenómeno de la fricción, que era como una producción de energía, una reacción de energía. Entonces los contrató a ellos para que hicieran un reactor y este pudiera explotar, creando así una bomba atómica. Llegó el fin de la guerra en 1945 y estos físicos no pudieron crear la bomba atómica. Entonces Berlín se vio caída por Estados Unidos y sus aliados, y tiempo después bombardearon Nagasaki e Hiroshima. Entonces a estos físicos que se les había puesto la tarea de crear la bomba atómica fueron prisioneros, los arrestaron y se los llevaron para Inglaterra. Entonces hasta 1946, en enero de este año, quedaron libres. Entonces Werner Heisenberg pues volvió con su familia a Alemania y se reunió con su familia. Después de todo esto, pues él fue muy criticado porque se decía que él apoyaba todas las cosas que hicieron los nazis. Entonces, desde este año hasta 1976, que fue el día de su muerte, él solo fue un profesor, no hizo nada más importante, porque estaba limpiando su nombre, por decirlo así. Entonces llegó el 1 de febrero de 1976, el día de su muerte, y pues murió de cáncer. Algunos dicen pues que Werner Heisenberg tenía como objetivo retrasar con su participación para que no se creara la bomba atómica, porque todos nos imaginamos cómo hubiera acabado Hitler con todos los demás si hubiera tenido en sus manos una bomba de tal magnitud.
nos despedimos con una frase que Werner hizo y es: las ideas no son responsables de lo que los hombres hacen con ellas. Pues haciendo referencia a que los físicos no tienen la culpa de que sus ideas las caigan en malas manos, como las de Hitler. Listo. Gracias, profe, hasta luego.